Hola, buen día. Vamos a trabajar con el modelo de tienda. En este caso vamos a incluir un tema nuevo que son las vistas. Para las vistas yo ya les había dejado unos libros. Hay un libro que se llama SQL Oracle. En la página 65 viene la sintaxis para crear vistas. Su sintaxis es create o replace, view, el nombre de la vista, utilizar as y poner el código que nos va a generar la tabla de forma temporal en el sistema. Las vistas son necesarias para poder utilizar datos que estén compuestos por diferentes partes de nuestra base de datos y crear una nueva tabla sin alterar la estructura que ya diseñamos. Entonces nosotros creamos una vista, seleccionamos los campos de una o de varias tablas con filtros si así lo requiere, y esa nueva información se guarda en una nueva tabla llamada vista y no nos altera nuestro esquema, el esquema que ya definimos previamente en nuestra base de datos. Entonces, una vez creada la vista, nosotros podemos utilizar el comando replace para hacer cambios en los comandos y poder hacer la modificación en la tabla. Cuando creamos la vista no se genera ninguna salida, simplemente se crea la tabla. Si queremos mostrar nuestros datos, aquí vemos cómo utilizamos CreateView, el nombre de la vista. Tenemos aquí el as, todo el código que nos va a generar nuestra tabla. Y para poder mostrar los datos, utilizamos un select asterisco from el nombre de la vista. Si la vista ya no es necesaria, utilizamos el comando drop view y el nombre de la vista para eliminarla. Bien, entonces vamos a continuar con nuestro código. Aquí en la primera consulta nos pide el nombre de los proveedores que surtan más de 200 piezas. Nuestro modelo, aquí lo tenemos. Nuestra salida implica los nombres de los proveedores que surtan más de 200 piezas. Entonces, el número de piezas viene en la tabla suministra. Aquí está. Entonces, si nos fijamos, CBA está surtiendo 100, 150 y 200. Ninguno de ellos va a ser mayor de 200. DOC, que es distribuidora de Occidente, sí cumple con la condición de ser más de 200. Tenemos aquí 300. Importadora tiene 150 y 200. Entonces, el único que va a cumplir con la condición es distribuidora de Occidente. Por tanto, nuestro filtro está en suministra y la salida está en proveedor. Comenzamos con nuestra salida. Select me pide el nombre del proveedor. From proveedor. Where, y tenemos que irnos a la tabla suministra. Para poder irnos, utilizamos el comando in. Where mi RFC tenga coincidencias con la tabla suministra. Entonces aquí adentro hago un select, me voy a la tabla suministra y utilizo el foreign key de RFC. From suministra y utilizo ya mi filtro web cantidad sea mayor que 200. Previamente aquí necesito, recuerden, utilizar el use y mi nombre de base de datos. Abro mi base de datos y ejecuto mi comando SQL.
Y aquí la salida, ya la tenemos, es el proveedor distribuidor de Occidente. Tal y como vimos, es el único que cumple con la condición de que los productos sean, en su cantidad sea mayor que 200. Nos vamos con el número 2. Dice mostrar número de piezas con precio superior al precio menor de todas las categorías. Vamos a ver qué nos está pidiendo. Número de piezas. Aquí tenemos las piezas. En total son 9 piezas. Si yo aquí me voy a un select count, número de pieza, from pieza, me va a dar el conteo total, que son 9 piezas. ¿Sí? Entonces aquí tengo un total de 9 piezas. Ahora, ¿cuántas piezas tengo? Pero con la condición con precio superior al menor de todas las categorías. ¿Cuál es el precio menor de todas las categorías? Pues el 10. Pero mi condición va a estar en categoría. Entonces, ¿cuáles son las que tienen costo medio y costo alto, ¿verdad? Entonces aquí me tiene que hacer un conteo del número de piezas, pero que cumplen con esta condición. Entonces, de estos 9 productos, ahora yo le voy a pedir que me cuente select count, número de pieza, from pieza, where necesito checar la condición de que el precio sea superior al precio menor, pero precio está en la tabla de categoría, entonces me tengo que ir hasta allá. Voy a poner where número de pieza in select de pieza, me tengo que ir a pertenece y de pertenece a categoría. Entonces en pertenece utilizo el foreign key que me une a pieza, from pertenece, y de aquí me voy a la siguiente tabla con el foreign key, where categoría y de categoría in, y aquí llego a la tabla categoría con un select y de categoría, from categoría, y aquí ya puedo ver que el precio sea mayor al menor de todas las categorías. Entonces tengo que poner where precio sea mayor a lo que esté aquí adentro. Y aquí adentro voy a calcular el mínimo, select min, calculo el valor menor de precio from categoría. Entonces, lo que esté aquí adentro me va a calcular el menor, y aquí voy a comparar que me muestre nada más los que sean precio superior al menor. Lo ejecuto. Entonces son 7 productos que cumplen con esa condición. De los 9, nada más 7 cumplen con esa condición. Si quiero saber cuáles son, bueno, aquí tendré que cambiar mi salida por el nombre de la pieza. En vez de contarlos, tengo que mostrar el nombre. Pero aquí la número 2 dice mostrar número de piezas. Entonces con eso cumplimos con la búsqueda. En la número 3 dice listar los proveedores que surtan la pieza con código 115. Mi salida me dice que es nombre de proveedor, y el filtro me pide que surta código 115.
Entonces mi salida viene de aquí y que surta la pieza 115 está aquí en suministra. Aquí me dice cuál proveedor está surtiendo cuál pieza. Entonces comienzo con mi salida. Listar nombre del proveedor. Puedo poner los datos que yo quiero, nombre del proveedor, from proveedor, where, y me voy a ir a la tabla suministra. Para ello ocupo utilizar una coincidencia de mi RFC con el foreign key. Select, me voy a de proveedor, me voy a suministra con el foreign key. From suministra y utilizo ya el filtro where pieza, número de pieza sea igual a 115. Entonces, ¿cuáles son los proveedores? Comercializadora de valor agregado e importaciones son las que cumplen con esta condición, que están surtiendo el producto 115. Bien, llegamos a la 4 en donde tenemos que generar una vista. Entonces, les comentaba que aquí tengo que empezar a trabajar con mi comando createView, el nombre de la vista, el as y el código que me lo va a generar. Entonces hago mi createView y le pongo el nombre de la vista. Vamos a poner pieza, as, y aquí voy a generar mi código. Me pide nombre de la pieza, select nombre de pieza, me pide color y me pide precio. Y precio está en categoría. Fíjense bien, aquí mi salida implica datos de diferentes tablas. Pieza, color y precio. Entonces me pide nombre de pieza, color y precio. Y precio viene en categoría. Entonces yo necesito utilizar las tres tablas y hacer que mi foreign key sea igual al primary key de cada una de las entidades que está uniendo. Entonces aquí tengo que en el from indicarle que tiene que, para poder sacar esta salida, tiene que utilizar pieza, from pieza, from pertenece y from categoría. From pertenece y from categoría. Where estos foreign key deben de ser iguales al primary key que están uniendo. Tanto el foreign key de pieza y el foreign key de categoría deben de ser iguales. Aquí con esto ya creamos, yo ya tengo creada la vista. Yo ya la tengo creada, entonces por eso me marca un error. Entonces ya no la puedo volver a crear, pero ese es el código. Para poder mostrarla, le pongo un select asterisco from pieza. La tengo creada, yo ya la tengo como piezas, perdón, como piezas. Aquí piezas. Y
me dice que ya existe. Entonces aquí lo que hago es nada más mostrarlo y me muestra los datos que ya previamente tengo. Entonces aquí yo ya la tenía creada. Si yo utilizo el Alter View, puedo modificar mi vista. Yo aquí utilicé un alias para ponerle nombre de la pieza, para que no salga como nombre pieza. Entonces, si se fijan aquí en mi salida, ya me está mostrando de acuerdo a ese Alter View que yo ya hice. Se los muestro otra vez. Aquí le di Alter View, nombre de vista, as, y le pongo a este campo un nombre. Entonces lo muestro y aquí el título ya aparece diferente. ¿Sí? Entonces ya hice mi modificación. Ahora, para la 5, dice de la vista anterior hay que modificarlo y poner una columna aparte que se llama precio masiva. Entonces le pongo select. Yo ya puse aquí un nombre diferente que es nombre de la pieza. Ya le cambié el nombre con el Alter View. Me pide color, precio y me pide que calcule precio con IVA. Entonces precio por 1.16 as precio con IVA from la vista. Entonces ya tengo, a ver, aquí tengo un error, aquí yo ya lo tengo creado. Bien, entonces aquí voy a hacer este cambio. Voy a poner un Alter View a la vista, la vuelvo a crear, la muestro. Aquí está mi vista. Y lo que voy a hacer ahora es darle un select y agregarle esta parte para que me la ejecute y me la muestre de esta manera. Nombre de la pieza, color, precio y precio con IVA. Así terminamos con todas las consultas.